Evangelio de Marcos, capítulo 2. Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 21 y 22. Vamos a estar trabajando en dos parábolas del Señor Jesús. Gracias. Que son muy conocidas en el ámbito cristiano y a nivel intelectual. Y de dicho, ¿no? Porque se tiene como un dicho. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. No se vaya a agarrar de un texto que hay en la Biblia para hacer una relación aquí. Las viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dice de otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor. No sé si alguno ha tenido esa experiencia. Versículo 22. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres. Ahí no aparece, pero da a entender al comienzo. Rompe los odres viejos y el vino nuevo se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo, dice, debe echarse en odres nuevos. Amén. Quiero hablar de un tema en esta mañana basado en estas dos parábolas. La incompatibilidad de lo nuevo con lo viejo. ¿Cómo es el título? Siempre hemos dicho que lo viejo fue mejor que lo que hay actualmente. Y que las cosas pasadas fueron mejores. Esta es una relatividad aquí en esto. Porque es posible, pero también no es posible. Jesús sabía lo que estaba sucediendo. En el contexto del tiempo de Jesús, su ministerio, Él estaba mostrando lo que existe actualmente hoy en nuestro tiempo. Y era la incompatibilidad de lo nuevo del Evangelio, lo innovador del Evangelio, con la estructura religiosa de ese tiempo, lo viejo. Hay un término que yo he usado aquí muchas veces, es ageorgiamiento. Utilizan los que saben, los teólogos, los que saben de esto. Y es adaptarse a la cultura, al mover, de tal manera que el Evangelio no sea afectado, ni sea corrompido. Pero Jesús sabía lo que iba a ocurrir con los tiempos y lo que estaba pasando. Yo no sé si usted ha hecho la prueba cuando ha intentado arreglar algo que no sirve. Y algunos hemos hecho eso. Lo que trajo Jesús fue una verdad revolucionaria. Una verdad que él sabía que no se podía contener en ningún recipiente o estructuras obsoletas.
Y cuando intentamos hacer eso, bien sea de manera religiosa o innovadora, o de cualquier ciencia o innovación, es imposible. Lo que trajo Jesús fue una gran verdad, una verdad revolucionaria. Su reino. Y esta es la pregunta que el Señor responde con dos pequeñas parábolas, pero que tienen un contenido y una profundidad maravillosa. A la luz de las Escrituras. Y había ocurrido algo en el contexto de que preguntaban sobre el ayuno. Y Jesús no solo defiende la libertad de sus discípulos, porque los religiosos querían encajonarlos en la tradición y en lo que ellos practicaban y creían. ¿Qué hace Jesús? Jesús declara una gran verdad, y una verdad que era fundamental y es fundamental. Y les estaba dando a entender que el reino de Dios había llegado, la innovación, lo nuevo. Y es tan nuevo y poderoso ese reino de Dios que no puede ser limitado por las tradiciones religiosas de los judíos, por más arraigadas que sean. Y en esto consiste, así creyeron mis abuelos, mis tatarabuelos, mis padres, y así sigo yo. Por lo tanto, esto no puede ser quitado, esto es tradicional. Y ninguna innovación, ningún reino de Dios, ningún evangelio, que significa buenas nuevas, puede transformar y cambiar y quitarnos y sacarnos de aquí. Con esta nacimos, con esta creemos y con esta morimos. Yo creo que usted ha escuchado eso. Cuando los españoles vinieron a América, ellos trajeron la religión católica. Toca hablar de esto sin ofender, porque esa es la historia nuestra. Y comenzaron a evangelizar a los nativos o indígenas nuestros. Pero ellos buscaron una manera con el tiempo de hacer ese ageorgiamiento, más que todo ese sincretismo religioso. ¿Cuál era? El sincretismo consiste en mezclar tradiciones, prácticas, aún chamánicas, con la religión católica. Y si usted lee a los estudiosos, a los antropólogos, sociólogos que se dedican a este tipo de estudio, notará dentro de esa cantidad de literatura que hay, que ha habido ese sincretismo. Para poder ganar adeptos y para poder mantener un estatus o tipo religioso dentro de la cultura americana, lo cual lo consiguieron. Y eso ha seguido en tradiciones hasta nuestro tiempo. La mezcla de lo religioso con lo tradicional. Y se justifica y lo justifican. El problema en el tiempo de Jesús era algo similar. Pero Jesús describió una gran verdad. No se puede meter el reino de Dios, la verdad del evangelio, dentro de un sistema religioso obsoleto que no produce vida y que no lleva a ninguna parte. De ahí estas parábolas que el Señor expresó en ese tiempo. Así que aquí no se trataba de reformar el judaísmo, la religión actual. Se trataba de inaugurar una nueva creación. Hoy, al igual que ayer, corremos el peligro de caer, o ya caímos, pero estoy hablando al pueblo cristiano, de caer en una tradición religiosa. Algunos evangélicos han caído en eso. Algunas iglesias están en eso. Pero también corremos el peligro de caer en una modernidad vacía.
de movernos allí. Así que esta enseñanza en esta mañana nos llama a nosotros como iglesia, como creyentes, a examinar dónde estamos poniendo el paño nuevo. ¿Dónde lo colocamos? Y nos llama a entender dónde estamos, en qué odre estamos colocando el vino nuevo. ¿Dónde estamos guardando el vino de la fe? Sabemos, entraría en una explicación muy prolongada de que el vino nuevo vive un proceso de fermentación dentro de un odre, de tal manera que el odre, el mismo proceso va expandiendo el odre, y le da mayor capacidad y ayuda al proceso de fermentación del vino. Pero la lógica es que si nosotros echamos vino nuevo en un odre viejo, el odre viejo ya no puede estirar más. Tiene un límite. Y si tú le echas el vino nuevo a ese odre viejo, se explota. Se rompe, sus costuras, se abre, porque el odre viejo no está más en capacidad de expandirse, de estirarse, mientras que el vino nuevo sigue un proceso químico de fermentación. Pero si tú tomas un odre nuevo y le colocas el vino nuevo, ese odre nuevo está en capacidad de ir a la par y de contener, está en capacidad, escúchame bien, de contener ese vino nuevo. Y maravillosamente, como gran maestro, como gran rabino, como gran pedagogo, Jesús toma esto y comienza a enseñar una verdad profunda que está afectando a la sociedad, y la ha afectado, y que también puede permear a la iglesia cristiana. ¿En qué odres estamos guardando el vino de nuestra fe en este tiempo? Número 1, la impotencia del remiendo. Los que saben de costura saben que esto se puede dar. El paño nuevo sobre el vestido viejo. En el versículo 2, vuelvo y le leo, versículo 2, capítulo 2, versículo 21, dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Hay cierto tipo de tela que se encoge cuando usted lo lava, o casi por lo consiguiente todo tipo de tela, en menor o mayor cantidad, pero se encoge. Pero hay un tipo de tela, cierto tipo de tela que se encoge demasiado. A mí me ha pasado lavando ciertas cosas y veo que de repente la camisa se encogió. Y era esto a lo que se estaba refiriendo Jesús. La incapacidad del remiendo no va a cambiar nada. La ilustración es clara y práctica. Un pedazo de tela nueva sin encoger, al ser cosido un vestido viejo y gastado, va a tirar de él cuando se encoge, haciendo la rotura peor, porque jala y revienta. Y ya decimos, peor el arreglo. Ahora, Jesús no está dando aquí, para los que les gusta esto, una lección de sastrería. Jesús está dando una lección de teología. Jesús está tratando de llevar a la comprensión a sus oyentes lo que significa la tradición y lo que significa el evangelio fresco de él. Así que en ese sistema, el sistema antiguo de la ley y sus tradiciones representan una religiosidad externa que se daba en ese tiempo con los judíos. Y esa religiosidad externa consistía en méritos, en rituales.
Es lo mismo que vivimos en este tiempo. De tal manera que la religión no puede contener la verdad, la transparencia y el poder del Evangelio de Jesús. Ni en ese tiempo, ni en este tiempo. El Evangelio es ese paño nuevo. El Evangelio es la justicia de Dios. Esa justicia revelada por Cristo Jesús cuando vino a la tierra. Entonces, cuando se trata de unir ambos sistemas, el vestido viejo con el paño nuevo, la tradición con el poder y la verdad del Evangelio, esto no resulta en una reforma exitosa, sino que se convierte en un desastre grande. Y tradicionalmente a nosotros nos enseñaron eso de generación en generación. Cuando los religiosos vinieron a conquistarnos aquí, a convertirnos supuestamente al cristianismo, pero un cristianismo donde ellos mezclaron el paño nuevo con el vestido viejo, tradición y religión, lo cual es inaceptable, lo cual en el verdadero evangelio no puede ser contenido en nada de esto. Y así nos tuvieron por generación y nos han tenido. Ahora es peor, porque nos agarramos en que mi abuelo, mi tatarabuelo, mis padres, ellos creyeron y vivieron eso, y eso es normal y eso debe ser así. ¿Qué enseñaba Pablo a los Gálatas? El problema era algo similar. Y lo que Jesús está mostrando aquí, que no se puede añadir la gracia a la ley. ¿Y la ley en qué consistía? En méritos, en ritos, en yo hago. Y tiene que ser por acciones. Mientras que la gracia es algo diferente. La gracia es un regalo de Dios. Es su misericordia para con el ser humano. Pero han tratado de sacar esa gracia dentro del contexto humano. Así que por lo tanto, esto no es fácil, este complemento. La gracia expone la insuficiencia de la ley. Porque la gracia es dada por Jesús en la cruz del Calvario. Y todo el peso y el pago de nuestro pecado ya Él lo llevó y lo canceló. A la postre, en este tiempo, tú no tienes que pagar absolutamente nada. Pero como seguimos con el vestido viejo, la tradición, tenemos eso tan enquistado en nuestra mente y en nuestro corazón, es que yo tengo que hacer algo para agradar a Dios. Tú no necesitas agradar a Dios. Nosotros nunca hemos agradado a Dios. Nosotros hemos sido imperfectos y seguimos siendo imperfectos. Nosotros nunca buscamos a Dios como seres humanos. Dios nos buscó a nosotros a través de Jesús. Y la Biblia dice no por obra para que nadie se gloríe. Es a través de su misericordia y su gracia. Él pagó el precio por nuestro pecado, por nuestras maldades, para que nosotros no nos condenáramos. Yo no puedo construir mi salvación. La salvación la construyó Jesús. Por lo tanto, la nueva vida en Cristo no es un parche en nuestra vieja naturaleza. No podemos mezclar eso. Es una nueva naturaleza lo que trajo Jesús para nosotros. Es un vino nuevo. Es un paño nuevo. No para remendar un vestido viejo. No para complementar una tradición religiosa o cultural, lo que tú quieras. Jesús trajo algo absolutamente nuevo, que se llama evangelio. Por eso el evangelio significa ¿qué? Buenas nuevas de salvación. Así que el texto nos invita a ver más allá de la simple prenda de vestir. En las escrituras el vestido a menudo simboliza el mundo, la creación, el cosmos, la condición humana. Y al decir que el vestido viejo no puede recibir un remiendo nuevo, lo que está haciendo Jesús aquí es anunciar
que el mundo viejo, con el sistema tradicional, con el sistema de justicia propia y su religiosidad caduca ya en ese tiempo, para los judíos, había llegado a su fin con el Evangelio. La religión no salva a nadie, ni transforma a nadie. Ni la religión evangélica, ni la religión católica, ni la religión de ninguna especie. Es solamente un sistema de reglas, de ritos. Pero lo que sí puede transformar al ser humano es el evangelio diáfano y claro de Jesús, representado ahí en la cruz y resucitado al tercer día, diciendo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Jamás Jesús dijo: yo soy los caminos, como lo han malinterpretado y lo han hecho hoy en día. Él dijo: yo soy el camino. ¿Quién murió en la cruz por nosotros? ¿La mamá terrenal de Jesús? ¿La tía de Jesús terrenal? ¿Los hermanos de Jesús? Fue Jesús quien murió por mí y por ti en la cruz del Calvario. Por lo tanto, no podemos transformar esta gran verdad del Evangelio. Ahora, ojo a esto. La llegada de Jesús, la llegada de Cristo no es una reforma, sino un nuevo comienzo, un nuevo génesis. ¿Qué hizo Pablo? Pablo entendió esto de manera perfecta al declarar que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Así, iglesia, no estamos en un proceso de mejorar al viejo hombre. Algunos en la iglesia creen que están en el proceso de mejorar al viejo hombre. No estamos en ese proceso. Estamos en el proceso de muerte y resurrección con Cristo. Morimos al pecado y resucitamos a la vida, porque Cristo lo hizo. ¿Entendemos esto? Ahora la pregunta no es ¿cómo puedo mejorar? Porque se lo preguntan: ¿cómo puedo yo mejorar? ¿Cómo puedo hacer esto? La pregunta que debe existir en nosotros como creyentes es: si he muerto con Cristo para vivir una nueva vida. Porque algunos piensan en mejorar. Y mejorar quiere decir tomar ese remiendo nuevo y pegarlo en el vestido viejo. ¿Cierto? Cuando se nos rompe el pantalón, cualquier cosa, ahí le colocamos el parchecito, la aguja, el hilo. Aquí la idea no es esa. Es una canción muy bonita. Me gusta. La de Alex Campo, Al taller del maestro. Pero como le he dicho aquí, tiene una cosita que sí no me cuadra. Y que el maestro, según la letra, va a remendar. Jesús no remienda nada. Jesús transforma vida. Jesús cambia vida. La religión no cambia nada. La religión, ¿qué hace? Remienda. Nos hace seguir viviendo en la tradición y en esa mixtura entre lo tradicional y lo que creyeron mis abuelos, mis bisabuelos, mis padres, y la verdad diáfana de Jesús, que es el Evangelio. Y ahí es donde entramos en la trampa de ese sincretismo espiritual. Y explico esto de sincretismo antes de seguir adelante. Es la mezcla de dos cosas. Y en este caso es la mezcla entre el Evangelio diáfano de Jesús y las tradiciones religiosas. Y esto lo detestaba Jesús, y por eso el origen de estas dos parábolas. La advertencia de Jesús es para aquellos que pretenden vivir una doble vida, una apariencia de religiosidad antigua por fuera, pero por dentro no hay nada. Ahora, el riesgo que corremos nosotros como iglesia cristiana de acomodar el Evangelio a las costumbres del pasado o de intentar justificar. Yo les estoy hablando lo que Jesús, haciendo una exégesis aquí en estas parábolas, quiso enseñar y quiere enseñar a la iglesia. Y era esto:
Tratar de acomodar el evangelio a las costumbres del pasado. Tratar de justificar nuestras prácticas tradicionales. Aún nosotros nos convertimos en religiosos como cristianos evangélicos. Como decía Pablo, no comas, no toques, no bebas. Esto por aquí, esto por allá. Porque nuestra fe, nuestra salvación la basamos en el hacer y en lo religioso. Y si somos religiosos nos vamos para el infierno. Porque Jesús no vino a enseñar religión. Jesús no vino a predicar religión. Jesús vino a predicar el evangelio de la gracia, el evangelio de la salvación, diciendo: yo pagué el precio. Porque ustedes no tienen la capacidad de pagar el precio por sus pecados. Por eso vine yo del cielo a morir por ustedes, a derramar eso que se llama gracia sobre gracia para ustedes. Cuando intentamos eso, estamos diciendo no a la tradición religiosa, no a la religiosidad, sí a la gracia del evangelio. Entonces, cuando intentamos de justificar nuestras prácticas tradicionales con el nuevo mensaje, es ahí donde caemos en eso que he dicho, sincretismo religioso, mezclando una cosa con otra, que a última instancia todo esto termina por corromper el evangelio y hacer inútil nuestra fe. ¿Sabe por qué se corrompió la religión tradicional? Por esto, por no traer el evangelio puro del Señor, por mezclarlo con tradiciones. Y si hacemos un estudio más profundo sobre esto, notaremos que los dioses romanos fueron metidos dentro de la religión cristiana al comienzo. Y una manera de justificarlo era nombrándolos como santos. Pero tradicionalmente, históricamente, antropológicamente, sociológicamente, haciendo un estudio profundo, todo proviene de ahí, pero se hizo el sincretismo. Y así hicieron en América y así hicieron en otras naciones. Así que el verdadero discípulo, les decía Jesús en ese entonces, no puede ser judío en cuanto a la religión, en el sentido de justificarse en la ley, y no puede ser cristiano al mismo tiempo. O somos o no somos. La cruz de Cristo no es un adorno. La cruz de Cristo no es un adorno. Es el fin de toda nuestra vieja manera de vivir y relacionarnos con Dios. Es algo vivo. Y número 2, vamos avanzando por el tiempo. Y cena del Señor. Hay un peligro, lo que anunciaba Jesús en estas parábolas. El peligro de la estructura obsoleta. Y entramos a la segunda parábola, el vino nuevo en odres viejos. ¿Qué dice el 22? Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, y de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Lo que yo decía al comienzo. El cuero nuevo tiene la capacidad de expandirse, de estirarse. Y puede recibir todo el vino nuevo que quiera. Haga la prueba. El odre viejo y ese cuero que ha vivido no aguanta el vino nuevo porque ya él llegó a su límite, no estira más. Y al estirarse explota. Porque no tiene la capacidad de dilatarse, de expandirse. El vino nuevo es un proceso de fermentación. Y esto genera presión. Vuelvo y repito, si se echa en un odre viejo que se ha estirado ya, esto ha perdido la flexibilidad y se revienta. ¿Qué es el vino en el Antiguo Testamento o en la Biblia o en el tiempo bíblico? Es un símbolo de alegría, de gozo, de salvación. Y si se echa en un odre viejo, se pierde porque se revienta el odre. Se pierde el gozo de la salvación. Se pierde la certeza
de la salvación. Se pierde el evangelio de Jesús. El odre representa las estructuras, las instituciones religiosas ya establecidas, estos sistemas religiosos implantados por el hombre. Y estas estructuras pretenden contener la obra de Dios y no pueden. Y tienen que mentir y tienen que agregar cosas. Así que el odre se revienta. La fe y la alegría del Espíritu Santo, que es el vino nuevo, no puede ser limitada por externas y religiosas costumbres e instituciones, que son los odres viejos, porque no aguantan. ¿A qué quiero llegar? Que la presión del amor de Dios y la libertad del Espíritu rompen cualquier estructura que tratan de controlarlo. Se sale de los parámetros religiosos humanos. Se sale de nuestro pensamiento. Yo pienso, yo creo, porque así se hizo y creo que así se debe hacer. Y esa era la lucha que tenía Jesús con los judíos. Su religión al tiempo de Jesús tenía muchos años, cientos de años. Y cambiar algo ya establecido es duro. Algunos lo hacían por conveniencia de no cambiar y ellos sabían que era así. Ahora, yo no estoy diciendo que esto sea una condena a la tradición, porque a veces confundimos. Es hacia aquella tradición que se ha vuelto almidonada, tesa, inamovible, y que ya no tiene la capacidad de adaptarse para contener la obra de vida de Dios. ¿Cuál es la cosa, la cultura de mi manera de vestir? De mi comida. Y otra cosa es la creencia. Así que el vino en el Antiguo Testamento era símbolo de alegría y bendición. Y en el tiempo de Jesús era algo especial. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús se presenta a sí mismo como el esposo que trae alegría al banquete real. Ha llegado el esposo, ha llegado Jesús. Vino nuevo en odres viejos. No se puede envasar. ¿Por qué? Porque colocar el evangelio en odres viejos era explotar. Por eso rechazaron a Jesús. Por eso mataron a Jesús. Por eso lo condenaron. No se podía vivir una vida de fiesta en un sistema de duelo. Nosotros no podemos celebrar fiesta en tiempos de duelo, ni duelo en tiempos de fiesta. Así que no se pueden mezclar las cosas. Quiero decirte algo. La vida cristiana no es un ritual fúnebre. Por eso es que el escritor en el Nuevo Testamento, Pablo decía, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Así que la vida cristiana es una danza de celebración porque el esposo ha llegado. Porque Jesús resucitó. Porque su palabra es vida. Y entonces, ¿qué sucede? La alegría del Señor es nuestra fortaleza. Todo lo podemos ¿en quién? En Cristo, que es nuestra fortaleza. Así que no puede ser aprisionada por el espíritu religioso que se complace en el sacrificio y en la autocompasión. La religión hoy en día se compone de sacrificio. Y el sacrificio lo hizo Jesús en el Calvario. De autocompasión. Yo no tengo por qué sentir autocompasión. Porque la Biblia me enseña que los que están en Cristo, nueva criatura son. Que vivimos una vida en Jesús, una vida plena. Y Él convirtió mi lamento en ¿qué? Todo se lo dejo al Señor. Hay necesidad en nuestras iglesias de un nuevo recipiente. El versículo concluye, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Esto implica una transformación radical. No se trata de mejorar el odre viejo.
porque ya no funciona. Se trata de reemplazar el odre viejo con un odre ¿qué? Nuevo. Hay iglesias cristianas que todavía viven con el odre viejo. No estoy hablando de otras iglesias, estoy hablando de las iglesias evangélicas cristianas. Con paradigmas que hay que romper. Con principios que no tienen nada que ver con las Sagradas Escrituras, sino enseñanzas de hombre establecidas. No, porque cuando yo me convertí hace 40 años, 50 años, el pastor fulanito nos decía esto, y de ahí hemos seguido creyendo, y siempre lo hemos hecho, la respuesta de los cristianos, y siempre lo hemos hecho así como decían los judíos, así como lo dice la religión tradicional hoy en día, así lo decimos nosotros, y así vamos a morir. Jesús vino a revolucionar todo esto, a cambiar todo esto. Porque la Biblia es clara. Jesús trataba de enseñarnos eso, trata de enseñar esto, que el corazón del hombre, renovado por el Espíritu Santo, es el nuevo odre. Por eso estamos enseñando lo que estamos enseñando los miércoles, sobre liberación, sobre quebrantamiento y liberación del Espíritu. Así que esto se constituye en una vida moldeada por la fe, la gracia y el amor, que es lo suficientemente flexible para soportar la presión de una nueva relación con Dios. ¿Sabe por qué muchos no duran en el Evangelio y desertan? Porque no aguantan la presión del vino nuevo. Cuando tú te enfocas en el hombre, no te enfocas en Jesús, cuando tú quitas la mirada de Jesús como lo hizo Pedro y se está ahogando, tú no aguantas la presión del Evangelio, del amor de Dios. Porque estás mirando cosas que no debes mirar. Nuestro blanco es Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De nuestra fe. Amén. La vida cristiana requiere de un nuevo entendimiento. La vida cristiana requiere de un nuevo propósito. La vida cristiana requiere de una nueva forma de vivir. No se puede servir a Dios con un corazón endurecido por la religión, por el legalismo. Porque yo creo, no es lo que tú creas, es lo que la palabra enseña. Si alguien viene y me dice, yo creo que usted debiera hacer esto y esto. No es lo que tú creas ni lo que yo debiera. Es lo que la palabra dice que debo hacer. Debemos permitir que Dios nos haga nuevos, renovados, y que cambie nuestra mente y nuestro espíritu para que seamos capaces de contener la plenitud y el amor y la gracia divina como odres nuevos, ¿no? Y número 3, vamos avanzando por el tiempo. ¿Lo tiene? La elección entre lo añejo y lo nuevo. En el Evangelio de Lucas, puede buscarlo, capítulo 5, versículo 39, y con esto cerramos. Hay como especie de un complemento irónico. Y si leemos de manera rápida las Escrituras, vamos a decir que hay una contradicción aquí entre lo que leímos primero, lo que hemos hablado, y lo que dice la Escritura. Pero lo que muchos no entienden y no logran captar es que aquí Jesús hace una ironía y dice: y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo. Se está refiriendo y está comentando Jesús. Quiere luego el nuevo porque dice el añejo es mejor. Aquí cuando está la palabra, la frase está porque dice, Jesús está haciendo un comentario con relación al credo, con relación a la tradición, con relación a la costumbre. No, en aquella época las cosas las hacían mejores. Esta licuadora antes, no, era buena. La ostra en esa época, buenísima. Ahora las que hacen
¿O no? Las mujeres de ahora no, las de antes. Mira a mi abuela, mira a mí. Mi abuela era todo terreno. Mi mamá, hasta eso llegamos. Y los pobres hombres, los hombres de antes, mira a mi abuelo. Mira. Nosotros llevamos duro de eso, los comentarios. Y hasta nos comparan. Mira, tú no te pareces. Es lo peor que puede hacer una mujer, comparar a su marido con otro. Perdonen, abro paréntesis, no se ofendan, es la estupidez más grande. Mis hijos son mis hijos y por más feo que sea, son los más bonitos, son mis hijos. Y a veces comparamos nuestros hijos con los hijos de otros. No, esos son los hijos de aquel o de aquella. Mis hijos son lo mejor, lo confieso, lo declaro. Y algunos dicen, aquellos tienen. Pero si usted lee cuidadosamente este versículo 39 del capítulo 5, va a notar que Jesús está haciendo un comentario de lo que ellos creen. Y al mismo tiempo es una ironía. Hay algo que se conoce entre nosotros como conformismo espiritual. Ahora, ¿qué hace Lucas? Lucas añade este versículo que aparentemente produce confusión. Podría causar confusión. Ninguno que bebe del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Ambos te van a dañar el hígado. Bucanita 18, lo que tú quieras. Ron viejo de Carla. Con esta ironía, lo que Jesús está describiendo es la condición humana. La mayoría de las personas se aferran a lo conocido. La mayoría de las personas se aferran a lo tradicional. Se aferran a aquellos que aparentemente les da seguridad. Incluso no importa si es inferior en calidad o lo que sea. Muchos judíos, y con frecuencia nosotros también, preferimos la familiaridad del sistema religioso a la radicalidad de una nueva relación con Dios. Y Dios o Jesús no es religión, es relación viva todos los días de nuestra vida. ¿Entendemos eso? ¿Por qué? Porque el conformismo espiritual nos dice a nosotros, ya estamos bien así. ¿Para qué cambiar? Me parece que esto está bien así. ¿Para qué? Porque siempre esto es lo que hemos hecho, pastor. Hermano Narciso, siempre hemos hecho esto. No. Eso lo he escuchado yo cientos de veces, tanto en la iglesia cristiana como afuera, en la tradicional. ¿Y sabe qué pasa? Este prejuicio es una de las barreras más grandes para experimentar la obra transformadora de Dios. ¿Qué es eso? Odre viejo en nuestra vida. El vino no cabe. Porque ahí viene la barrera. No, yo sigo siendo odre viejo. Así estoy bien. Hay gente en la iglesia cristiana que tiene 20, 10, 15, 30, 40 y siguen siendo odres viejos. ¿Aló? Me dolió a mí. Pero también corremos el peligro de esa indiferencia moderna. Hoy el peligro no siempre es el mismo que en el judaísmo, en el tiempo de Jesús. ¿Por qué? Porque nuestro mundo contemporáneo, en su vertiginosidad, en su afán de búsqueda de lo nuevo, no ve el evangelio. ¿Por qué la nueva era se ha crecido en diferentes ramas? ¿Por qué las religiones se han multiplicado? ¿Por qué? Porque el hombre no se detiene
a escuchar ni a meditar en el Evangelio. Busca algo que sea rápido, que se adapte a su odre viejo. Busca lo nuevo. Porque muchos creyentes no maduran en su iglesia, sino que pasan de iglesia en iglesia. Y si te duran 2 veces, aquí cuando comenzamos este proyecto de las Asambleas de Dios, vinieron mucha gente y de otras iglesias se venía. Yo observaba, porque cuando esto estaba el pastor presidente, el pastor Roberto González. Porque buscan lo nuevo. Y todavía hay mucho creyente que busca lo nuevo. ¿Y sabe cómo se refleja eso? Yendo de iglesia en iglesia, escuchando la voz de que vino el profeta tal o el fulano de tal, y salen corriendo. Porque son odres viejos que no pueden contener el Evangelio de Jesús en sus vidas. Amén. No ve el Evangelio como una novedad, sino lo ve como algo viejo, anacrónico e irrelevante. Algunos dicen allá afuera que el Evangelio es algo descontextualizado, que no cabe, y lo atacan. No, eso es algo anacrónico. Ya eso está fosilizado. Y muchos creen que el cristianismo es una reliquia. ¿De dónde? Del pasado. Es como volver al pasado. Pero déjenme decirle, la advertencia de Jesús sigue vigente. Así como ese judío del primer siglo podía desechar el mensaje para aferrarse a lo viejo, el hombre moderno puede desecharlo por creer erróneamente que lo nuevo, como la tecnología, el progreso, el hedonismo, todo lo que va saliendo es lo mejor. Nuestro desafío es presentar el Evangelio no como un elemento del pasado, sino como el maná fresco y necesario para el alma humana hoy en día. La solución para el hombre contemporáneo es el Evangelio de Jesús. Nadie puede cambiar al hombre, por mucho que traten, por medios religiosos o filosóficos o lo que usted quiera. Esta paz que tratan de firmar en los países, aquí en Colombia, nunca, y usted me dirá, qué pesimista, me va a empavar. ¿Qué pava? La paz la trae Jesús en el corazón humano individualmente. Si el ser humano, si ninguno de esas personas que están firmando ahí la paz no han sido transformados en su persona, no habrá paz. Jamás. Comienza con la transformación del individuo. ¿Aló? Solamente así. Así que la aplicación formal, y finalizando todo esto, de estas parábolas, es un llamado a la coherencia de la iglesia. No podemos vivir mezclando el vino de la fe con el vino del individualismo, del materialismo, de lo que yo creo y pienso. Usted sabe lo que es un cóctel, ¿verdad? Una mezcla de todo. Por lo tanto, el Evangelio no admite un cóctel religioso. No admite un cóctel ético que busca tranquilizar la conciencia. El amor al prójimo, la justicia y la santidad son la esencia de ese vino nuevo. Jesús vino para transformar y traer algo nuevo, no para colocar remiendos en vestidos viejos. Es para penetrar en odres nuevos. Como iglesia, no debemos caer en este tradicionalismo que mira el pasado con nostalgia. Yo tuve, yo fui, eso fue.
El Evangelio es presente. En griego hay algo que se llama aoristo. Es un tiempo que hace que el verbo o la acción permanezca constante todo el tiempo, que no tenga pasado, presente y futuro, sino que permanece constantemente. Esto es para aquellos que les gusta hablar de griego aquí. Ese es el Evangelio de Jesús. Debemos ser un pueblo renovado por el Espíritu, amén, presentando la novedad del Evangelio. El mensaje de Jesús siempre es nuevo, será nuevo, porque el amor de Dios siempre es nuevo. Amén. Iglesia, la enseñanza de Jesús es clara, urgente. El reino de Dios no es un remiendo. Al taller del maestro vengo, no. Sí, yo vengo al taller para que me fabrique nuevecito, no para que me remiende. El reino de Dios es una nueva creación. No es un vino viejo, es un vino de la alegría eterna. No podemos tener un pie en el mundo viejo y otro en el mundo nuevo. Es una receta para la ruina espiritual. El llamado de hoy es a examinar nuestros corazones. Pregunto, ¿estamos tratando de arreglar nuestra vida vieja con el paño de la religión? ¿Estamos guardando la gracia de Dios en estructuras de legalismo? Porque así se hizo, porque así lo hicieron, porque así se hace. Bueno, déjalo así. El Espíritu Santo nos ofrece un corazón nuevo, flexible, lleno de vida de Cristo. Aceptemos ese nuevo odre. Vamos a llenar ese nuevo odre con vino nuevo de su amor, para que nuestra vida sea una celebración constante de su gracia. Yo celebro la gracia del Señor todos los días. Y su gracia es un regalo inmerecido. Es ese grifo que está abierto y sigue derramando abundante agua, abundante gracia sobre mí. Amén. Que el Señor nos conceda la sabiduría para discernir lo viejo de lo nuevo. Que el Señor nos conceda la valentía para abrazar la novedad que Él nos ofrece en Cristo Jesús. Amén. Somos odres nuevos. ¿Cuántos lo creen? Somos odres nuevos capaces de contener el vino nuevo de Jesús en nuestras vidas.